Buenas noches. Tenemos la coincidencia de 5 actos a la misma hora en Badajoz, cosa que es mala por un lado y buena por otro, porque da idea, claro, de una actividad. Yo recuerdo la época en que en el periódico Hoy, me refiero a hace 60 años, por ejemplo, donde ponía: este año la Diputación Provincial, tú no eras presidente entonces, tú todavía no habías entrado en liza, ha organizado 6 cosas durante el año, y lo decían como un éxito tremendo organizar 6 cosas. Ahora, solo la económica del mío del país pues hace bastantes más, no puede hacer 6 cosas en un mes. Para mí ha sido una alegría poder presentar y que esté con nosotros Antonio Aradilla, tan conocido en Badajoz, en Madrid, en España y fuera también, por unas razones fundamentales. Es un gran escritor, es un gran periodista, cosa que no suele ocurrir. Es decir, no todos los periodistas son buenos escritores, pero en este caso sí es. Además, hace un momento les decía que si Lope de Vega hizo tantas obras, tantas y tantas obras, pues no me puede tener envidia, porque cuando vi el currículum, que era pues, una relación, cada línea es una obra con 200 o 300 y pico de páginas sobre muy diversos temas, y en todo ello la profundidad del filósofo, del pensador, del rompedor de las amarras de lo que nos ha sujetado durante tantos años y nos sigue sujetando, porque la vida es así. También le comentaba que él es de Segura de León, un sitio estupendo. Segura de León tiene un castillo precioso y una gente fenomenal. Y yo le recordaba, porque no me acordaba del nombre, pero él me lo acaba de decir hace un momento, de un sacerdote que hubo allí, que fue una notabilidad en realizar obras de carácter social en favor de la comunidad, que se llamaba Ildefonso Serrano, sí señor. Y entonces hizo hasta un colegio privado para que la gente pudiese estudiar allí, y obras de valor social extraordinario. Y yo le hacía la comparación con un pintor que hubo allí magnífico, ya murió, de la época de Eugenio Hermoso, tan importante como Eugenio Hermoso, que es Pérez Jiménez, José Pérez Jiménez. Y tiene un cuadro que es Trata de niños, que es una delicia, y una hondura de ver ese maltrato que se hace a los niños sacándolos a pedir limosna. Es una maravilla de cuadro. Está en el Museo de Bellas Artes. Bueno, pues hay una conjunción de ese sentido social del pintor y del sacerdote este. Es decir que nuestro querido amigo y conferenciante y presentador de su libro encontró un ambiente estupendo para iniciar su camino por la vida. Los caminos por la vida no son fáciles. Y cuando me habló de hacer esto, me pareció... Bueno, me habló él y su sobrina, que está ahí sentada, alumna de la Universidad de Mayores, que ahora me llevó la sorpresa que además de ser profesor de ella, he sido profesor de su hija hace más años. El tener una personalidad como él, tan vinculado al pensamiento, a romper con los cauces normales, me pareció que era impresionante para nuestra sociedad económica, que es una de las facetas más importantes de ella, es precisamente ese sentido social, ese sentido de vanguardia, en el buen sentido de la vanguardia, no la vanguardia que se haga ahora. Él ha sido nada más ni nada menos que periodista, se inició en el Hoy,
con Herminio Pinilla, director, me decía, Herminio Pinilla, que era toda una institución en Badajoz, ¿sí?, en el periódico Arriba, en Pueblo, me decía que en Pueblo se siguen reuniendo mensualmente aquellos grandes periodistas que tuvo el periódico. Bueno, Sábado Gráfico, otra de las revistas más interesantes que ha habido en su momento. Y ahora ya de viajes y vacaciones y vinos y restauración. Qué casualidad que ahora mismo en la Diputación están hablando de un libro de restauración, también le llaman. Esto de restauración me causa a mí una inquietud, porque siempre pienso que los que restauran cuadros y obras de arte, ¿cómo se llaman? Cocineros del arte. Claro. Es decir, se han apropiado el calificativo que siempre ha sido los restauradores, las restauran, ¿no? Claro, viene del restaurante, pero sí, debía ser restaurante. No me sale la palabra, es muy difícil. Por eso han puesto restauración, se quedan tan frescos. Bien. Una revista, ahora mismo hemos visto 2 números, yo tengo algunos, 2 números que son magníficos. Porque hay también medio ambiente. Es decir, es una revista muy interesante porque por aquí es una revista y por aquí uno así y sale la otra revista. Medio ambiente, una cosa tan actual y tan interesante. De los libros, yo podría estar hasta las 10 de la noche hablando de todos los libros que ha escrito. Voy a citar algunas cosas. Siempre interesante. Empiezan por libros de ascética. Acercarse a Dios por el sacrificio, creo que puede ser. Una cosa es la mística, otra la ascética, ¿no? No se llega a ningún sitio sin esa fuerza de sacrificio y de esfuerzo, creo. Pero además, me llaman la atención ciertos títulos, como por ejemplo, la oración de todas las noticias. ¿Cómo debemos, pienso, cómo debemos rezar, cómo debemos pedir para que no ocurran ciertas cosas y para que otras buenas ocurran? Algo así, puede ser. O la oración de hoy. ¿Cómo se puede orar hoy? Porque claro, nos encontramos desfasados en tantas cosas en la vida actual. Si seguimos pensando de la misma manera que pensaron nuestros bisabuelos. Pero hay dos o tres cosas que no pasan. El otro día en una reunión con la Universidad de Mayores, con el curso de posgrado que tuvimos al arzobispo, porque presentamos siempre algún libro, y él ha escrito un libro de cuentos infantiles. Y entonces la gente se quedaba un poco extrañada. Un arzobispo escribiendo un libro de cuentos infantiles, y decíamos que lo más cercano a las personas, lo más cercano y más directo han sido los evangelios. Sin duda es el libro más cercano más. Pero luego la florecilla de San Francisco también tiene mucho que decir. Y yo pienso que este libro, cuando lo leáis, yo lo he leído, se acerca a ese mundo tan lejano y tan cercano cuando sabe interpretar. Cuando se ve la capacidad de actualización que tienen esos libros. Tiene, por ejemplo, sobre la mujer tiene muchos libros y sobre el desastre que es romper el matrimonio. Hay uno que me ha causado sensación, ¿qué hacemos con los hijos? Y es verdad. Es decir, libros de pensamiento y de sentimiento, libros de pensamiento y de sentimiento. Del divorcio tiene una serie de libros. Me gustaría comparar unos con otros para ver cómo evoluciona el concepto de ese problema. Lo mismo que también tiene relación con los tribunales eclesiásticos, otro libro. Claro. Y luego rompedor. Por ejemplo, el preguntas y respuestas sobre el Código Da Vinci me parece que puede ser muy interesante, claro que sí. Y otro, cartas provocadoras al Papa, caramba. Hay que tener el atrevimiento que ha tenido él siempre para decir la verdad y para seguirla diciendo. Desde muy joven la empezó a decir y ya con menos juventud, pero joven todavía, sigue diciéndolo. Y luego con Íñigo tiene una serie de libros, con José María Íñigo, que son estupendos. Pienso leerlos, sí. Si los encuentro, porque deben estar agotados. Ideas para ser feliz, qué estupendo, a ver si nos dan ideas para ser feliz, que no es cualquier cosa. Y luego, el libro de la felicidad. Se ha escrito muchas cosas sobre esto, grandes filósofos y tal. Marina, por ejemplo, el profesor. Y hay uno que me ha causado mucha sensación, el título, no lo he leído,
atrévete a ser feliz. Hay que tener reaño para ser feliz también, y para saber superar las dificultades para ser feliz. Bueno, y luego, el reto de las autonomías. Ha escrito de todo, con esa sabiduría que da el conocimiento amplio que tuvieron la gente del Renacimiento. Es un renacentista, la gente del Renacimiento, que era escultor, pintor, era poeta, era biógrafo, era León Bautista Alberti, ¿no? O el gran Leonardo da Vinci, etc. Pero luego, dentro de ese mundo del turismo, de los viajes y tal, ha escrito cosas que deben ser deliciosas. No las he leído, pero, por ejemplo, hacer la ruta de los conquistadores me parece estupendo, que se acuerde de Extremadura como buen extremeño, o la ruta del Quijote, la ruta de Don Quijote o la ruta del Quijote, una ruta distinta, la ruta del Cid. Bueno, y en prensa tiene 2 libros de ríos, el Guadalquivir y el Ebro. Yo le sugiero que no se le olvide el Guadiana, claro. Guadiana hay que escribirlo, que tiene mucho que decir. Ese río tiene un rumor, desde la laguna de Ruidera, rumor que luego se queda en silencio, y luego sale otra vez a la superficie. La ruta del califato andalusí debe ser precioso, imaginarlo. El camino de Santiago, claro. Hay uno que me llama la atención, la Español del AVE. Y esto me ha hecho recordar cuando viajábamos en el tren y nos bajábamos en Montijo. 10 minutos y tal, te podías tomar un café, ver a la gente, saludar a un amigo. Ahora, en la ruta del AVE no veremos España. Veremos la salida y la llegada. Lo demás no se ve. No sé cómo lo habrá resuelto. Si diciendo que lo que ganamos en velocidad perdemos en humanidad. Pienso, no lo sé. Y pregunta sobre el 5º centenario del descubrimiento americano. Debe ser muy interesante esa pregunta, porque se han hecho ciertas cosas, ¿verdad? Se han dejado de hacer otras. Bueno, y la ruta Barcelona en el metro o Madrid en el metro. Qué divertido. Yo pienso, porque yo cuando viví en Madrid y luego de estudiante, y cuando había poco metro, ahora el metro ya es inenarrable, incontable, no hay que encuentre las estaciones, pero cuando íbamos de 4 caminos, Alvarado y Estrecho. ¿Por qué Alvarado? El conquistador que nació aquí en Badajoz. Pues porque había una calle que se llamaba Alvarado, ¿no? Es decir, no se acordaron del conquistador. Bueno, antes al ponerle el nombre a la calle, sí. Bueno, no os canso más, porque lo mismo que yo estaréis deseando oír sus palabras. Y tiene la palabra, pues, Antonio Aradilla. Gracias. Pues muchas gracias, don Francisco Pedraja. Lo da el periodismo. Es decir, que esa diversificación de temas lo da el periodismo y lo da, pues, la cultura, en definitiva. Y los seminarios, pues, también tuvieron gran parte en apropincuar la cultura, pues, a los que no teníamos medio alguno para ni siquiera atisbarla. Cada una de las expresiones y de los pensamientos que acaba de emitir Paco, pues a mí me daría, qué sé yo, material para hacer muchos más libros. Pero el último que acabo de entregar en Madrid, perdón, 450 folios, es precisamente una reedición del Metro de Madrid. ¿Por qué Alvarado? ¿Y por qué la Cruz del Rayo? ¿Y por qué se llaman las estaciones como se llaman? La ciudad de los periodistas está servida por la estación Herrera Oria. Nosotros, lógicamente, sabemos quién fue ese cardenal Herrera Oria, pero un poquito más que nosotros saben quién es el cardenal Herrera Oria. Y allí, en el año 81, con asistencia del rey, se inauguró los 100 primeros kilómetros de línea del metro, 81. Estamos en el 2009 y acaban de inaugurarse el kilómetro 280 y tantos.
Había entonces, me parece que eran 80 estaciones de por ahí, en ese tiempo. Ahora hay 246. Y yo lo que he pretendido con ese libro es que hacía referencia a viaje, que si ahora se viaja o se es transportado. Yo creo que somos transportados. Viaje, viangere, significa hacer camino. Y los caminos casi siempre peregrinos, los caminos siempre coinciden con caminos de peregrinación, peregrinajes que no tienen que ser ni mucho menos exclusivas ni fundamentalmente siquiera a santuarios, al santuario del turismo, al santuario del paisaje, al santuario del medio ambiente, al santuario del trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo no quería perderme, porque si nos perdemos, entre las cosas que ha dicho Paco, perdone, pero tengo la garganta un poquito fastidiada. Pues yo quisiera destacar un concepto que aquí no lo sabía. Y es que yo, además de estas cosas, soy hereje. Y soy hereje en Badajoz. Resulta que cuando yo llegué a Madrid, yo llevaba en cartera un libro que se llamaba Coeducación. Y ahora está otra vez poniéndose muy de moda todo lo que esté relacionado con la coeducación. Y entonces resulta que, hombre, yo había escrito ya algunas cosas que a los canónigos de Badajoz les parecía indebido que hubieran sido escritas por un sacerdote. Entre las cosas que yo había escrito, que a ellos les molestaron, no tengo dificultad ninguna en proclamarlo y en escribirlo, ya lo he escrito. Entre las cosas que más les molestaban habían sido dos. Una, que yo hice todo lo posible para que en aquel sindicato vertical que existía, cuyo presidente era García Carrés, que fue el único no militar que estuvo implicado en el 23F, pues este fundó el sindicato vertical y entonces yo hice todo lo inimaginable para que los sacristanes tuvieran seguridad social. Claro, antes había que proclamar que no lo tenían, evidentemente, y no tenían los sacristanes seguridad social. Entonces, el sindicato de actividades diversas, pues captó enseguida el mensaje e hizo todo lo posible para que los sacristanes también pudieran pertenecer al sindicato vertical. Otra de las travesuras, más o menos, que pudieran ser cualificadas que rozaban la herejía, fue que a mí aquello de que cuando yo venía a la catedral y veía que unos estaban vestidos de rojo, canónigos, y otros estaban vestidos, los pobrecitos, de negro, que eran los beneficiados, que tenían hasta servicios higiénicos, por decirlo de alguna forma eufemística, diversos, y que en algunas catedrales, como la de Santiago de Compostela, los canónigos tenían la posibilidad de ser enterrados en el mismo claustro, y los pobrecitos beneficiarios, bueno, y entonces a mí se me ocurrió decir, oye, que ya está bien, que dentro de la iglesia y dentro de los capítulos catedralicios haya esta distinción en todo orden de cosas. No me refiero ni mucho menos a la distinción crematística, porque la cuestión crematística en la iglesia no cuenta absolutamente nada, porque vamos, eso es de limosna. Y eso pues les había molestado también. Y entonces, en una intervención que yo tuve en televisión española, en aquellos tiempos, pues el periódico Pueblo había publicado un artículo mío defendiendo la coeducación. Televisión Española se hizo eco de ese artículo y nos llevó allí a un sacerdote que era rector de un colegio de los Paules, me parece que era, en contra de la coeducación y yo defendiendo la coeducación. En el año 1927, el Papa Pío XI, en la encíclica Divini Deus Magisteri, desaconsejaba y casi condenaba la coeducación. De tal forma que los comentarios que se hicieron entonces era el siguiente, entre otros: la coeducación está promocionada por los judíos para corromper a la juventud. Lógicamente, el planteamiento que yo hacía, pues era un planteamiento, me parece que bastante más educador que ese. Entonces, los señores canónigos de Badajoz firmaron una carta colectiva, la conservo, no voy a citar nombres ni mucho menos, no, también los voy a citar y no pasaba absolutamente nada.
en la cual se me decía lo siguiente, la conservo. Se me decía que por ciertos atisbos ellos habían llegado a la conclusión de que yo era hereje, pero que después de haber contemplado y discurrido lo que yo había proclamado respecto a la coeducación, se reafirmaban en la idea de que yo era hereje. Y entonces, pues yo era hereje. Y yo he dado conferencias en todas partes de España, y aquí en Badajoz, pues una vez, porque yo era hereje, claro, porque hay que ver la Iglesia en sus malaventurados tiempos pasados, la capacidad de decir sí o no que tenía hasta sociológicamente. Y resulta que cuando don Antonio Montero, compañero riguroso mío en periodismo, que estaba en el YA, don José Luis Martín Descalzo en Pueblo, perdón, en el ABC y un servidor estaba en Pueblo, pues entonces teníamos unas reuniones frecuentísimas y coincidentes. Y además él fue director de Persia y yo era consiliario nacional de Mujeres de Acción Católica. Entonces la unión y reunión con don Antonio Montero pues era muy frecuente. De tal manera que cuando se cumplieron las bodas de oro sacerdotales, él tuvo bastante interés en que yo viniera, porque yo como era hereje, es que ya apenas se venía a visitar a mi familia. Y resulta que Antonio Montero me colocó allí, pues junto a él, en la mesa a la hora de comer, y le pregunto, Antonio, ¿cómo te va el seminario? Y dice, este año bastante mejor que los anteriores. Digo, oye, por favor, has subrayado este año. ¿Qué connotación especial tiene este año para que te vaya mejor que los anteriores? Dice, porque desde que nos han obligado a que el seminario, es decir, el colegio, sea mixto, pues por los convenios para la cuestión de la dotación económica y demás, pues entonces es mixto el seminario. Entonces yo le dije, digo, mira, al margen de cualquier connotación de tipo de malicia, que gracias a Dios yo quiero no tenerla, te voy a contar una anécdota. Y le conté la anécdota de que yo había sido declarado hereje precisamente por haber defendido la coeducación, pero arrepintiéndome yo que en mi capacidad de imaginación a mí no se me hubiera ocurrido siquiera de que esto pudiera plantear también a los seminarios. Estaba allí un canónigo y entonces fue comprensivo y dice, mira, esto es, Antonio, lo que a nosotros nos enseñaron y por eso yo no tuve más remedio que seguir enseñándolo y demás. Yo únicamente me limité a decirle, digo, también a ustedes, a mí, nos enseñaron estas cosas, pero claro, pues me puse un poquito de puntillas sobre la vida y ya está. Bueno, de modo que esta connotación, pues yo no quería ni muchísimo menos dejarla de proclamar, porque es muy ilustrativa de muchísimas más cosas de los libros que yo he publicado y más concretamente del Dios es buena gente. Bien sabe Dios, nunca mejor dicho, que yo tenía preparado pues una especie de discurso. Pero cuando salió este libro, en Madrid, un colega mío, un compañero que publica en la última página de La Opinión, sí, de La Razón, la dedica a una entrevista, tuvo conocimiento del libro y me hizo una entrevista. Y entonces yo creo que leyendo y comentando un poco la entrevista, me parece que, porque lo leyó el libro, pero no, honradamente, ¿verdad? Me parece que da una visión de lo que el libro es. El libro él tituló el reportaje Si se cree, no se puede tener miedo. Y dice, titula su último libro, Dios es buena gente. Y yo contesto, sí, Dios es buena gente. Si no fuera Dios buena gente, no sería Dios. Vamos a ver. El título de buena gente, pues mire usted, se acopla lo más posible al lenguaje nuestro de cada día. Y eso, gracias a Dios, lo da el periodismo en gran parte. Entonces, si Dios es indefinible, si lo vamos a acoplar a algunas de las definiciones de Dios, pues ni siquiera las más pedestres o las más ontológicamente teológicas
llegarían a explicarnos determinadas cosas que, si cualificamos a Dios como buena gente, es. Dios es buena gente. Y aquí tengo yo que explicar lo siguiente. El título mío no era este en principio. El título mío era Dios no es Dios. Es decir, el Dios en el que hemos sido educados no es un Dios cristiano. No es un Dios cristiano. Recientemente, a propósito del libro, una señora me habló por teléfono desde Andorra. Dice, no sabe cuánto le agradezco el libro, la lectura del libro que acabo de hacer. ¿Por qué? Dice, una nieta mía va a hacer la primera comunión y me ha dicho, abuela, Dios es malo. ¿Cómo? Sí, te va a castigar Dios. Es constantemente lo que se nos está diciendo. Se nos está educando. Ahora quizás un poquito más edulcoradamente, no se llega a tanto, pero en definitiva, sí. Entonces, la expresión mía de Dios no es Dios, ese Dios no es Dios, si se predica de Él, tal y como normalmente se ha estado y se está todavía predicando, al editor le pareció un poco, bastante provocador el título. Y yo le ofrecí como segunda opción, Dios es buena gente, y lo aceptó, y quizás me guste más que Dios es buena gente. Porque resulta que el miedo está integrado en la religión. Digo en las religiones monoteístas, lo mismo me da una que otra, pero estamos hablando a los cristianos y entonces el Dios del miedo está integrado en la proclamación de la religión. Es la gran razón, el miedo es la gran razón infantil, claro, nos tratan como infantiles a perpetuidad. Buena gente significa en el lenguaje coloquial, pues esto, lo que se quiere decir cuando de una persona se refiere que es buena gente. Da la impresión de que con el mismo lenguaje, es un lenguaje que no es vulgar, se ausenta lo sagrado. De suyo, en las religiones antiguas, monoteístas, en casi todas ellas, se les ha hablado a Dios con un lenguaje distinto del lenguaje con el cual hablamos de los garbanzos, de los platos y de las corridas de toro. Es decir, otro. De tal manera que ahora está otra vez promocionándose, y de esto podríamos hablar mucho, en latín. Porque, hombre, si nos educáramos un poquito en lo que significaba el latín, pues a lo mejor hubiéramos buscado una solución intermedia que hubiera sido efectiva de verdad para hablar con Dios y a la vez para ser entendidos en unos y otros con Dios. Y Dios es el que salva. En la primera de las preguntas le dice el periodista, para alarma de algún ortodoxo, subtitula, Dios no es Dios. Aquí es donde yo explico esto, porque nuestro Dios se llama Jesús. En el diccionario etimológico pues aparece que Jesús es el que salva. Nuestro Dios es Jesús. Y entonces Dios en Jesús, en Jesucristo, si no sirve y si no actúa como Salvador, no sirve ni actúa como Dios. Nuestro Dios salva. Dios en el que se nos educaron, digo, no es coincidente con el Dios que se identifica con Cristo Jesús. Y sigue diciendo el periodista, o sea, que no ve bien al Dios justiciero, condenador, arcano y misterioso, lejano y ajeno, inasible e incomprensible, castigador de vivos y muertos. Y es que de verdad nos han deseducado por lo que respecta a Dios. Nos han dado un Dios creado por el poder. Eso de que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, pues es verdad. Pero también es más verdad todavía, dolorosa y trágica y tristísima verdad, de que el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Comenzando por los hombres eminentemente jerárquicos. Ahí no me privo de nada, absolutamente de nada. En cualquiera de las religiones, absolutamente de nada. Hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, a imagen y semejanza de nuestros propios intereses. Hay que ver la fuerza que tiene un jerarca, o la fuerza que se tiene en general, cuando se predica o se habla de Dios
y ese Dios se identifica con el Dios del Sinaí, con el Dios castigador, con el Dios lejano, ajeno, inasible, incomprensible, castigador de vivos y muertos. Esa persona que habla de Dios con esos términos está identificado, por lo que respecta a los demás, con su autoridad propia de ese Dios, que es el Dios. Hay que ver la fuerza que tiene una persona cuando dice palabra de Dios. Ana, palabra de Dios. Si el Dios que se encarna en la palabra que se predica estuviera identificado exclusivamente con el Dios que en Cristo Jesús se proclama, voy a buscar otro monte, en el monte de las bienaventuranzas, o en el monte Gólgota, o en el monte Tabor, o en cualquier monte en el cual Cristo Jesús convocaba a la muchedumbre y les proporcionaba de comer, les proporcionaba salud, hombre, pues esa jerarquía, o ese educador o pseudoeducador, evidentemente que no tendría la fuerza sociológica, pseudo-religiosa, que tienen los educadores que encarnan o que dicen encarnar la propia idea de Dios. ¿Y esto cómo se explica? Pues se explica, pregunta, ¿quiénes han manipulado la idea de Dios? Yo contesto así, literalmente: el poder instalado en las religiones monoteístas. Y añado más: la jerarquía debe ser reeducada en la fe, en la verdad del auténtico Dios. Evidentemente que eso no puede ser del agrado de la jerarquía. Pues sí, señores, la jerarquía tiene que ser reeducada permanentemente en la idea religiosa y más en la propia idea de Dios. La reeducación en la fe es constante, es lo que nos exige. Pues también nosotros elementalmente tenemos que pedirle, pero cuidado, no solo en la teología, porque los teólogos pueden saber mucho, pero si no saben antropología, no saben absolutamente nada. Porque Dios es Dios en tanto en cuanto que es Salvador. Luego hay que reconocer, hay que conocer antes, o en la misma proporción, quién es Dios, en la misma proporción en la cual tenemos que conocer quién es el hombre, mujer. Es decir, el ser humano, en esa misma proporción. De poco, yo creo que hasta se haría un daño gravísimo a la religión si sabe mucha teología y no se sabe antropología a la vez. Yo aquí tengo anotada una cosa que me pasó. ¿Sí? La jerarquía, toda jerarquía debe ser reeducada en la fe y en la antropología. Y esta ciencia, la ciencia de la antropología y por lo tanto la ciencia de la teología, tiene carácter sucesivo. Me acuerdo que cuando yo estaba en todos los temas relacionados con el divorcio, yo no soy partidario del divorcio. Divorcio, apuntaba Paco, es una palabra latina que procede de otra, que es divortere. Y era ese lugar y esa situación en la cual quedaban dos personas, dos amigos, que después de haber recorrido un largo camino llegaban a un punto en el cual se convencían de que ya no podían seguir más adelante. Tenían que divertir. Evidentemente yo no soy partidario del divorcio, yo no soy partidario de nada. Porque tal y como están los partidos y tal y como está semánticamente el término partido, pues mire usted, desapúntese usted porque eso no es eso, ¿verdad? Pero hay que, desde la teología, llegar a la antropología y llegar al convencimiento de que dos personas que no se llevan, pues entonces tienen que llegar a un momento en el cual pues hay que resolverle salvadoramente ese tema. En esta vida, yo escribía esto cuando no había divorcio en España, en esta vida legalmente y en la otra, por amor de Dios, en esta vida y en la otra, porque en esta vida no estaba permitido el divorcio en España, y entonces el artículo 28, me acuerdo perfectamente de los principios fundamentales, decía: el matrimonio tiene que ser uno e indisoluble. Es decir, lo que decía el Código de Derecho Canónico. Lo habían trasladado al Código Civil y ya está. Y por lo tanto no podía haber divorcio. Bueno, ya lo hay. Con todos sus condicionantes y lo hay.
Pero es que también tenemos que preocuparnos exactamente lo mismo de legalizar y de darle contenido a esa situación en esta vida, también en la otra. Hombre, por amor de Dios, proceso a los tribunales eclesiásticos. Eso fue un libro que a mí me proporcionó muchísimos discursos, por supuesto, pero bien empleados que están. Porque evidentemente lo que no se puede y lo que resulta auténticamente escandaloso, de verdad, es que a estas alturas, en el nombre de Dios, amén, así comienzan todas las sentencias de nulidad, no anulación, de nulidad matrimonial, en el nombre de Dios, amén, a determinadas personas o personajes, vamos a decir personajillos, y así acertamos más con más asiduidad, se les conceda la nulidad, el reconocimiento de nulidad del matrimonio, y a otras personas no se les concede. Eso, mire usted, eso es un capítulo tan lamentable en la historia de la Iglesia como pudo haber sido y es el capítulo de la Inquisición de una forma o de otra. Y resulta que entonces en Barcelona, recuerdo que Mercedes Milán hizo a mí una entrevista sobre estas cuestiones. Y entre tantas cosas como me preguntó, yo le dije, a mí se me ocurrió decirle, no había divorcio. Entonces, digo, si los sacerdotes estuviéramos casados, ya habría divorcio en España. Al día siguiente, cuando yo leí el artículo, lo había titulado así, y me sorprendió. Pero yo, después de leerlo, digo, así hubiera titulado yo también. Porque si los sacerdotes hubieran estado encarnados en todo lo que significa la conflictividad matrimonial, sin echar culpa a nadie, por favor, aquí no hay culpables, ¿cómo vamos a buscar un culpable? Aquí no hay culpable. Evidentemente que ellos hubieran llegado a la conclusión de que también la teología, que no era teología, ni mucho menos, porque eso de hasta que la muerte nos separe, ellos mismos, en los tribunales eclesiásticos, le ofrecen una cantidad de soluciones que son verdaderamente congruentes. La muerte, y dicen, no, la muerte también puede ser psíquica. Muy bien, pues me parece muy bien, porque convivir con un cadáver, me acuerdo haber mantenido una vez una conversación con Jaime Salón sobre este tema, que él escribió un teatro, vamos, una obra teatral precisamente con esa temática. Es que convivir con un cadáver, eso es peor, psicológicamente es peor que convivir con un cadáver real. Y ahora en la Iglesia, pues también, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Dicen, no se trata solamente de la muerte física, hombre, pero que sea para todos, que sea para todos. Eso es. Y de modo que la jerarquía necesita ser reeducada, no solamente en la fe, sino además en la antropología, en las ciencias antropológicas. Otra pregunta que él hace es, ¿quién ha manipulado la idea? Insisto, en las religiones, en las monoteístas. Dice, cada uno parece tener su Dios. Yo contesto, creamos el Dios que nos interesa, un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y lo hemos hecho cada vez peor. Y no olvidemos que a Jesús lo mataron los sumos sacerdotes. Jesucristo no era cura. Lo mataron los curas, pero de grado eminente, es decir, los sumos sacerdotes. Jesucristo era un laico y vivía los problemas de los laicos. Y los sumos sacerdotes pues estaban como siempre, ¿verdad? Y entonces esto es importantísimo de verdad. Es importantísimo de verdad. Yo hago uso muchas veces de esta doctrina en lo que respecta a las mujeres. Hay que ver cómo Jesucristo trató a las mujeres. Yo creo que fue una de las causas que más instaron a los sumos sacerdotes, entre otros. Herodes quería salvar a Jesucristo, porque la mujer, siempre salvadora a la mujer, la mujer le dijo, oye, no te metas en estas cosas porque he soñado que esta noche, etcétera, etcétera. Y el comportamiento que tuvo Cristo Jesús con las mujeres, verdaderamente que constituyó una de las concausas que hicieron que los buenos, por los buenos, los oficialmente buenos, los sumos sacerdotes, los fariseos, etcétera, instara a la muerte de Jesucristo. Cuando Jesucristo, la mujer no podía hablar con un rabí, por lo tanto con Jesucristo en la calle. Eso estaba prohibidísimo de verdad. De tal forma que los apóstoles, cuando llegaron a la samaritana y ven que estaba allí junto al pozo, la samaritana, hablando con Jesucristo, eso fue para ellos un verdadero escándalo. Jesucristo, cuando resucita, la primera persona que le comunica el hecho de la resurrección fue una mujer.
Claro, la respuesta fue que ellas fueron allí, se lo contaron a los apóstoles y el mismo San Pedro dice, sí, aquí han venido unas mujeres, pero parece que estaban más o menos trastornadas, que nos han dicho tal y que cual. Esa es la historia que se repite con muchísima frecuencia. Dice el periodista, escribe que Dios ha sido utilizado para enfrentarnos a diosazos. Sí, señor. Casi todas las guerras tienen mucho, vamos a decir, de pseudo-religioso. De verdad que es impresionante el pensar en la historia y, sobre todo, ponerse un poquito de puntillas y presentir la historia que ¿qué capítulo final? Nos deparará la historia. Casi todas las religiones, casi todas las guerras, las estudiáis y encontramos motivaciones que se decían religiosas. Guerra santa, pero ¿quién se le ocurre cualificar a una guerra de santa? Tribunales eclesiásticos, ¿a quién se le ocurre? Matrimonial, nunca mejor dicho, estos dos servicios. Ciudades, otra expresión que a mí me llama la atención mucho, ahora se usa menos, pero autoridades militares, civiles y eclesiásticas, como si la Iglesia fuera un estatus distinto del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Y esto por lo que ha pasado, por lo que puede pasar, por Dios, por la patria y el rey. Y se muere y se mata, además. Y lo tenemos recientemente. Cuando yo venía para acá esta mañana, ponía la radio y escuchaba que dentro de 2 o 3 años, los verdaderamente religiosos en la cosmología más o menos musulmana o más o menos de ese tipo, pues dispondrían de la bomba atómica. Yo pensaba automáticamente, si en las cruzadas los cristianos hubiéramos dispuesto de bombas atómicas, lo hubiéramos empleado con toda tranquilidad, absolutamente con toda la tranquilidad. Esto todavía puede acontecer y desgraciadamente acontecerá. Porque el fundamentalismo es una de las grandes tentaciones que se tiene en la actualidad. Recordando yo estas cosas, llegaba a la conclusión de que el Antiguo Testamento es uno. Eso no lo he dicho yo aquí, no se me ha ocurrido y ya está, no, lo he copiado después de reflexionar mucho. El Antiguo Testamento es uno de los libros más llenos de sangre de la literatura universal. El Corán exactamente lo mismo. El Corán exactamente lo mismo. Si eso se intenta interpretar fundamentalísticamente en conformidad con lo que en el nombre de Dios había que estar, que hay que estar dispuesto hasta no solamente hasta dejarse matar, sino además a matar, pues esto es una conclusión que la están practicando algunos, pero con toda religiosidad, entre comillas. Escribe, dice, a cualquier religión, también a la cristiana, le sobran temores y condenaciones, y le faltan alegría y la felicidad. Y yo contesto, una religión que lleve a la tristeza, a la condenación, no es una verdadera religión. La religión debe ser alegría, esperanza, resurrección. Ahora pensaba yo, al pasar por junto a la catedral, digo, hay que ver los años del seminario, yo estuve por aquí, asistíamos a las procesiones de Semana Santa. No es cristiano que toda una semana esté dedicada al dolor y a la resurrección, que en esto consiste el verdadero cristianismo, nada más que se le dedique, pues ya domingo, alguna que otra procesioncilla y ya está. La religión cristiana es religión de vida, es una religión de alegría, es una religión de verdadera felicidad. Un santo triste, decía Santa Teresa, es un triste santo. Sin duda, si Dios no es felicidad, no es Dios. Yo digo que el miedo es radicalmente pagano. El miedo es una ofensa contra el Dios verdadero. De verdad que si nos reeducáramos y si la jerarquía se reeducara en la verdad de la fe, estaríamos constantemente, yo veo muy tristes a las personas que vienen de comulgar, vienen tristísimas, de verdad, es decir, que la participación en todo lo que significa alegría,
en todo lo que signifique felicidad, etc. Y sin embargo, las bienaventuranzas beati, es decir, felices. Si se cree, no se puede tener miedo. Nos han inculcado más en el temor que en el amor. Nos han educado exclusivamente en el temor. Nos han domesticado en el temor. Dice el periodista, dice el Papa, quien promete una vida sin sacrificio engaña a la gente. En la práctica religiosa, el dolor está más arraigado que la alegría. Y la alegría no es así en la teología. La alegría es y el evangelio, significa buena noticia. Y la noticia, la misma palabra apocalíptica, apocalipsis, parece que todo se termina en usted. La apocalipsis es la revelación de que Dios en Cristo Jesús está dispuesto a salvarnos y nos salvará a todos. Eso es el mismo concepto germinal del Apocalipsis. Aprovecha y dice, celebramos el bicentenario de Darwin. La teoría de la evolución es compatible con la idea de un Dios creador. A estas alturas, evidentemente que nadie puede pensarse que Adán y Eva fueron personajes históricos, eso nadie se lo piensa. En todas las cosmogonías antiguas, de cualquier tipo de religión, pues son coincidentes. Todas son coincidentes. La literatura semítica pues está extractada en el libro del Antiguo Testamento, como está extractada en cualquiera de los libros, también en el Corán, etc. La Iglesia, ya digo, no considera ya personajes históricos a Adán y Eva. El nombre de Dios y el debate sobre su existencia están en los autobuses. Hay que ver la cantidad de tintas que se ha emitido y se ha derrochado en torno a estos temas. Y yo contesto, digo, yo no estoy en contra de los eslóganes de los autobuses, ni de esa publicidad. Demuestra que Dios sigue interesando, que la idea de Dios es actual y el debate sobre Dios siempre es positivo. El debate sobre Dios siempre es positivo. Yo recuerdo que en una ocasión, el director que yo tenía en Puebla, Emilio Romero, pues me dijo un día, dice Antonio, el lunes escribe un artículo largo sobre el tema cómo predicaron tus colegas ayer. Cómo predicaron mis colegas ayer. Y de verdad, hacer una antología, yo no estoy hablando de ti, por favor, hacer una antología de lo que dijeron los colegas en las homilías, entre otras cosas porque solo se fundamentan en la palabra de Dios en la Biblia, contenida en la Biblia. Normalmente en el Antiguo Testamento tenía en el Nuevo Testamento. Mire usted, Dios nos está hablando permanentemente, ni solo ni fundamentalmente a través de su palabra contenida en la Biblia, que tiene multitud de traducciones, habla a través de los acontecimientos. Los acontecimientos, oración de todas las noticias, los acontecimientos son la auténtica palabra de Dios. Y ante cualquier acontecimiento, pues cabe una situación cristiana, y es ver, juzgar y actuar. Es decir, en primer lugar, vamos a darnos cuenta de qué responde y a qué responde este acontecimiento. Es difícil, porque evidentemente casi todos los medios de comunicación social están comprados, a unos intereses o a otros. Están comprados. Y entonces, la misma exposición de una noticia que tú has vivido, explicada, mejor dicho, expresada por otro, apenas si tiene mucho que ver. En primer lugar, enterarnos, en una conversación cualquiera, yo me doy cuenta cuando hablo con alguien, que lo primero que se le ocurre antes de enterarse, si quiere ya emitir su juicio. Eso no es una conversación entre personas. Es muy curioso la expresión de persona en griego. Personare era una máscara que se colocaba en los teatros para poder ampliar la voz. Luego, el concepto de persona incluye necesariamente una capacidad y ejercicio de comunicación. Una persona es más persona a medida y en la proporción en la cual habla, en la cual se manifiesta, en la cual recaba la manifestación de los demás, y por ahí, pues hay, yo no sé, desgraciadamente, bueno, hay muchas personas, porque no están manifestándose, hablando y requiriendo a la vez que la otra
que la otra persona pues actúe. De modo que el que hagamos crítica de los autobuses y cosas de ese tipo, yo me pongo felicísimo, porque de verdad, el tema de Dios interesa. Lo que pasa que aquí otra pregunta, dice el periodista, leo en un titular, Obama supera en popularidad a Jesús en Estados Unidos. Es unas encuestas recientes. Y yo contesto, los cristianos deberíamos analizar este hecho con más rigor y con más responsabilidad. Y dice, perdone, pero no sé si Dios necesita un buen asesor de imagen. Sí, necesita un buen asesor de imagen. Porque de verdad que el Dios que estamos presentando y el Dios